Hola a todos, en este vídeo vamos a terminar de ver los conceptos básicos de probabilidad y en concreto únicamente vamos a abordar el concepto de suceso. La definición la tendríamos a continuación, donde un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Los sucesos los podemos clasificar en cuatro tipos diferentes. El primero de ellos sería el suceso elemental o simple, que es cualquier suceso constituido por un único elemento del espacio muestral. Para ilustrarlo, vamos a volver a pensar en el experimento de lanzar un dado, donde nuestro espacio muestral vimos que eran los números del 1 al 6. Por lo tanto, un suceso elemental o simple pues sería considerar el 1, o considerar el 2, o considerar el 3, es decir, considerar cada uno de los números de manera aislada. Por otro lado, tendríamos los sucesos compuestos, que es el formado por varios sucesos simples. En el mismo ejemplo, un suceso compuesto, por ejemplo, serían los números pares, es decir, el suceso formado por el 2, el 4 y el 6, o los números del 1 al 3, el 1, 2, 3, o el 1 y el 6, ¿de acuerdo? Es decir, coger varios sucesos simples o elementales. Por otro lado, tendríamos el suceso seguro, que es el que está formado por todos los sucesos simples, es decir, considerar el espacio muestral en sí como un suceso. Y es seguro porque si yo considero todo el espacio muestral, pues sé que el resultado que obtenga pues, va a ser de mi suceso, sí o sí, porque estoy considerando todos los casos. Por último, tendríamos lo contrario, que es el suceso imposible, es decir, el que no tiene ningún elemento del espacio muestral y que por lo tanto no ocurrirá nunca. Esto lo denotaremos por el símbolo del vacío, que es este simbolito que tenemos aquí abajo. Si pensamos en el mismo problema, pues el suceso, por ejemplo, extraer el número 7 o extraer un número mayor que 10 son sucesos imposibles, porque como nuestro espacio muestral son los números de 1 al 6, por mucho que yo repita mi experimento y lance el dado, ni voy a obtener el 7 ni voy a obtener el 10. Así que ya tenemos los distintos tipos de sucesos con los que nos podemos encontrar y a continuación vamos a ver cómo podemos calcular la cantidad de sucesos que tiene un determinado espacio muestral. Entonces, si nuestro espacio muestral tiene un número finito de elementos, que lo vamos a denotar con una n, el número de sucesos será 2 elevado a n. Entonces, en el caso del lanzamiento del dado, como mi espacio muestral tiene 6 elementos, en total habrá 2 elevado a 6, es decir, 64 sucesos posibles. Es decir, hay 64 formas de agrupar todos los elementos, considerando tanto el vacío como el total, el espacio muestral. Una vez que ya hemos establecido el concepto de sucesos, los distintos tipos y cómo calcular los elementos, vamos a ver una actividad donde lo apliquemos. En concreto voy a resolver la actividad 1 de la página 248 que dice lo siguiente. Numeramos con el 1, el 2, el 3 y el 4 las caras de un dado con forma de tetraedro. Es decir, el mismo caso hemos visto hasta ahora, pero en vez de considerar los números del 1 al 6, pues únicamente los números del 1 al 4. Lo dejamos caer y anotamos el número de la cara inferior. Nos piden espacio muestral, escribir un suceso elemental y 3 que no sean elementales. Y por último, nos piden que determinemos la cantidad de sucesos que tiene esta experiencia. Pues, en primer lugar, el espacio muestral es muy sencillito. Son los números de 1 al 4, porque es la forma en la que numeramos las caras. Recordamos que el espacio muestral se denotaba con la E. La segunda nos pedían sucesos elementales o simples, pues esas son las 4 posibilidades que tenemos. O consideramos el 1, o consideramos el 2, consideramos el 3 o consideramos el 4. En cuanto a sucesos no elementales, es decir, son sucesos compuestos, tenemos muchas posibilidades. Aquí he puesto 3 ejemplos en los que podríamos pensar. Por el suceso formado por el 1 y el 2, o el formado por el 1, el 3 y el 4, o considerar el suceso seguro, que es todo el espacio muestral. El suceso imposible, es decir, el vacío, también sería una opción para responder a este apartado. Por último, tenemos que contestar la cantidad exacta de sucesos que admite esta experiencia y para eso recordemos que teníamos que ir al número de elementos que tenía mi espacio muestral. En este caso son 4 elementos y eso implica que la cantidad de sucesos que admite es 2 elevado a 4, es decir, 16 sucesos posibles. La manera de denotar la cantidad de elementos se denotan estas dos barritas y en concreto se llama el cardinal del conjunto.
De esta manera ya tenemos resuelta nuestra actividad y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego.